Hola, muy buenos días. Tengan todas, todos y todes. El día de hoy estamos empezando el quinto webinar de la ruta previa de la Cumbre Climática Juvenil de Sinaloa. Entonces es lo mismo que pasa. Y Entonces, no quiere decir que todos, vamos no, quiere decir que solicitan muchas cosas de la. gracias por apagar el audio. Este, Bueno, como les decía, sean muy bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy contamos con una súper ponente. Tenemos a la doctora Sadia Vargas. Es ingeniera agrónoma zootecnista por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur y doctora en Problemas Económicos Agroindustriales por el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es candidata a investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores. Ocupó diversos cargos dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla y la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal y estatal en Puebla. Ha participado en la evaluación de políticas públicas, sociales y agropecuarias, tales como el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria y el programa Sembrando Vida. Ha realizado trabajos de consultoría en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Honorable Cámara de Diputados. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Abierta y a Distancia de México, donde actualmente forma parte de la red de tutores y sinodales solidarios, así como en la Escuela de Agronomía de la UPAEP. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre temas relacionados con pobreza, ruralidad, agroecología, costos de producción agropecuarios y seguridad alimentaria. Actualmente es coordinadora de políticas públicas en el marco del proyecto Saberes en el World Resources Institute México y es justo de lo que nos va a hablar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias por estar aquí, doctora, y adelante. Pues, primero que nada, buen día a todos y muchas gracias por la invitación. Creo que no los tenía en mi radar, pero es una buena forma de poder empezar a trabajar con jóvenes, ¿no? Eso es algo de lo que pues está tratando de hacer este proyecto Saberes, también de llegar a los jóvenes. Así es que muchas gracias. Me permití preparar una presentación. Si puedo compartirla, empiezo de una vez para no hacer más tiempo, ¿sí? ¿Se ve la pantalla? Sí, Ok, bueno, pues voy a empezar y he titulado esta presentación, así como se lee, Adaptación basada en ecosistemas y el proyecto Saberes, por paisajes y comunidades rurales resilientes. Y bueno, pues voy a empezar como a organizar esta presentación en tres grandes apartados. El primero es comprender este origen y el uso de las soluciones basadas en la naturaleza. En una segunda partecita, reconocer la importancia de la adaptación basada en ecosistemas enfocado o enfocada a pequeños productores. Y en tercero, un poco observar, conocer cuál es la estructura y cómo está operando este proyecto Saberes. Y bueno, para empezar, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, hay algunas organizaciones que la definen, como se muestra aquí, que es un concepto que abarca enfoques que protegen, gestionan de manera sostenible y restauran los ecosistemas naturales y modificados que abordan distintos desafíos de manera efectiva, desafíos sociales y de forma adaptativa, con la idea de proporcionar bienestar humano y también beneficios para la biodiversidad. En teoría, estos enfoques basados en ecosistemas ayudan a la sociedad a adaptarse a estos impactos adversos del cambio climático. Y bueno, cuando uno revisa la literatura, puede encontrar pues distintos categorías de soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, las de tipo restaurativo, las que atienden temas específicos, como es el caso de la adaptación basada en ecosistemas. También la parte de infraestructura, la gestión integrada de zonas más grandes, ¿verdad? La parte de protección, por ejemplo, en estos
aspectos de conservaciones, pero para áreas, superficies más amplias. Fíjense que no hace mucho hubo una presentación en el CAF, este Banco de Desarrollo de América Latina, en la que participó un personaje que se me hizo muy interesante, el doctor Diou. Y bueno, él trabaja en estos temas de biomesis, que en realidad también es un enfoque basado en ecosistemas y una parte de soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, él promueve esto que le llama la biodiversidad como una fuente de innovación y desarrollo productivo. Y bueno, uno encuentra que esta parte de la biomesis pues es una innovación basada en la naturaleza. La idea es que a partir de los problemas que enfrentamos como sociedad, podamos encontrar en la naturaleza las soluciones a esos problemas. Porque en realidad toda esta biodiversidad pues tiene información que alimenta la innovación y los procesos industriales. Cuando hablamos de biomesis, pues no solo nos referimos a aspectos de infraestructura verde, como le llaman, también ingeniería blanda, desarrollos en soluciones industriales, tecnológicas, etcétera. Y bueno, en cierta forma copiamos cómo funciona la naturaleza para atender o dar solución a nuestros problemas. Él marca este ejemplo de este tren bala de Japón y cómo a partir de conocer la aerodinámica del colibrí, pues hacen lo necesario para poder vencer esta barrera del sonido. Y así como eso, hay muchos otros ejemplos aquí en la derecha, ¿verdad? Algunas otras especies que también han dado idea para desarrollar algunas soluciones, algunos problemas, ¿no? Atender algunos problemas. Y bueno, también el doctor señala esta dicotomía que hay entre cómo empatar estas dos partes, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo productivo y por la otra la conservación de la diversidad. Es decir, cómo hacer uno sin afectar otro, ¿sí? Y pone al centro como una idea de innovación este tema de la biomesis, porque hay en cierta forma soluciones en la naturaleza que se ofrecen, ¿verdad? Están ahí puestas, solo hay que investigarlas. Por otra parte, los retos de la industria, y no solo de la industria, sino también de la sociedad en general. Y bueno, él insiste, ¿verdad?, en que esto de los modelos que ya tenemos sobre soluciones basadas en la naturaleza, como pudiera ser el ecoturismo, como pudiera ser el pago por servicios ecológicos, pues no están tan, digamos, tan todo bien. ¿Por qué? Porque constituyen, a fin de cuentas, exponerse a perturbaciones externas, ¿verdad? Porque también tienen un alcance limitado en esto que le llaman el upgrading, y también porque tienen una creación limitada de empleo cualificado. Y él también propone que esta innovación es de interés para este catch-up, que básicamente pues busca mediar o reducir esas diferencias que hay en el desarrollo en distintos países, ¿no? Entonces está esta contraposición, un crecimiento simple contra un crecimiento económico estructural, pero que sea basado en soluciones sustentables. Y bueno, hace ahí algunas consideraciones sobre qué aspectos tiene Latinoamérica para avanzar en este sentido. Y bueno, habla, por ejemplo, de que no se trata, como lo hace la biopiratería, de extraer cosas de la naturaleza, sino más bien de entender cómo funciona la naturaleza y entonces emular en sus sistemas de producción industriales, etcétera, ese funcionamiento de la naturaleza. Y bueno, otra cosa interesante que él señala es cómo ha ido incrementando esta cantidad de investigaciones, estudios, patentes y demás que están relacionados con la biomesis y en particular con el uso de la biodiversidad, ¿no? Y pues es un crecimiento sí bastante amplio. También hace señalamientos de cómo pues está contribuyendo a la generación de ingresos, del PIB, etcétera, y cómo hay sectores de la sociedad, del desarrollo y demás, que tienen más influencia o incidencia en esta parte de la innovación basada en la naturaleza. Quizá los primeros lugares tienen que ver con la industria de la construcción, por ejemplo. Vemos por ahí, puse con unas flechitas rojas el caso de la producción de alimentos y también de la agricultura, que verán que es muy poquito, pero creo que todavía hay mucho por hacer.
Y el doctor piensa en esta idea de que haya un ecosistema regional de innovación, en el que, pues, claro, al centro esté este ecosistema de innovación, pero a su alrededor esté, por ejemplo, el financiamiento, esté el conocimiento ahí puesto, estén las instituciones, sobre todo del Estado, gubernamentales participando, y estén las comunidades en las distintas localidades y demás, pues que son las que se enfrentan día a día con estas problemáticas. Y bueno, dejo ahí la referencia. Perdón, ¿me permiten un momentito? Perdónenme, están mis sobrinas acá. Perdón, perdón. Bueno, vamos a avanzar y encontramos esta parte de encuentro entre el desarrollo sostenible y las adaptaciones basadas en ecosistemas. Y bueno, empezamos por decir o entender qué es adaptar. Si uno lo ve desde el punto de vista de la biología y hablando de los seres vivos, la adaptación tiene que ver con cómo estos seres vivos se acomodan a las condiciones de su entorno, ¿sí? Y entonces la adaptación basada en ecosistemas incluye al menos 3 grandes elementos. Que es el de la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, la adaptación al cambio climático y los beneficios socioeconómicos. Son 3 esos pilares que constituyen la adaptación basada en ecosistemas. Y al centro, por supuesto, podemos tener un encuentro con distintos otros enfoques, como son esto de los proyectos de adaptación basada en ecosistemas, otro gestión de recursos basados en comunidad, o la parte de conservación, ¿sí? Entonces, eso como lo debemos tener en mente, no es solo la conservación por la conservación, también es la adaptación al cambio climático y también está el beneficio que puede obtener el ser humano. Y bueno, cuando uno ve la definición de adaptación basada en ecosistemas, encontramos que se define como el uso de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia general de adaptación, otra vez para ayudar a las personas a adaptarse a esos impactos del cambio climático. Tuvimos una reunión con un experto que nos habla sobre adaptación y él nos dice, pues quizá podamos tener una definición desde el punto de vista técnico, pero también otra definición desde el punto de vista de política pública. Y en la parte técnica lo que destaca es que nosotros que estamos en un socioecosistema, pues la idea es que se generen capacidades para que hagamos frente a nivel de territorio de esas fluctuaciones que hay en el clima, sea que lo hagamos a través de la restauración, de la conservación, de la capacidad adaptativa, etcétera. Ahora, visto desde el punto de la política pública, puede entenderse esta adaptación como esa posibilidad que tiene el Estado para facilitar o contribuir a que se incrementen esas capacidades de adaptación. Entonces, digo, no hay una definición única, pero me parece que los elementos básicos están en los que ya comenté, ¿verdad? Hay distintos principios de la AVE, por ejemplo, que tiene un enfoque multisectorial, porque no solo atiende el tema de riesgos de seguridad alimentaria, sino muchos otros. También es multipropósito, también puede trabajar en distintas escalas, tiene una gestión flexible. La idea es que se minimicen las compensaciones y se maximicen los beneficios. También otra idea importante es que la ciencia, el conocimiento esté disponible y no solamente el muy científico, ¿no? Sino también lo que tienen las comunidades. El otro punto es que se promueven ecosistemas resilientes y, por supuesto, el uso de las soluciones basadas en la naturaleza con sus múltiples co-beneficios, ¿sí? Ahí anoto algunos. Y lo otro que también es importante es que sea o que tenga pues esas bases participativas, transparentes, responsables, incluyentes, con equidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un concepto bastante amplio. Sin embargo, su práctica tiene distintos desafíos, porque ¿cómo le haces para poder hacer gestión a nivel local, a nivel región, de cuenca y más arriba, ¿no? Entonces, eso implica trabajar en la gobernanza, pero también implica tener las posibilidades de medir qué tanto están funcionando o no las prácticas que se implementan. También un desafío importante que tiene este concepto es que debería funcionar en el largo plazo, es decir, no buscamos soluciones inmediatas y que
un ratito y se acaben, ¿no? Sino que sean más de mediano y hasta largo plazo. Que haya mecanismos financieros que sean adecuados para este tipo de apoyos que se requieran, ¿no? También se reconoce que hay una laguna de conocimientos, esto que comentaba ahorita de la biomesis y demás, pues implica conocer otra vez cómo funcionan no solo los organismos, ¿verdad? Sino también los ecosistemas y de ahí poder entender qué se puede hacer. Las otras son las limitaciones sociales y culturales, sí, hay gente que está acostumbrada a hacer cosas. Muchas cosas son muy adecuadas, que tienen muchos años de realizarse, pero otras son más recientes y bueno, también hay que trabajar con ello. Y un asunto así súper importante eh, que suele pasar, ¿no? Y es que se suele confundir este concepto de ave eh, como la adaptación de los ecosistemas al cambio climático. Pero en realidad el concepto se refiere más al uso de los ecosistemas para la adaptación humana al cambio climático. Entonces son como que dos cosas distintas. No son los ecosistemas en sí mismos, sino es cómo el ser humano hace uso del conocimiento del ecosistema, ¿verdad? Para adaptarse al cambio climático. Quizás sea una visión muy antropocéntrica, pero bueno, pues a fin de cuentas, en estos tiempos, ¿verdad? El hombre es quien hace uso de esos ecosistemas y es quien tiene que ser responsable de su uso, pues sustentable, por así decirlo, ¿no? Y bueno, hay otras condiciones que también deben estar presentes, algunas ya las comenté, esto de ser participativo, transparente, etcétera, pero también, y muy importante, que las políticas y la legislación apoyen a la adaptación, ¿sí? Es decir, que este concepto de adaptación basado en ecosistemas sea transversal y se integre realmente a las políticas y planes de adaptación. Si ustedes revisan la parte de leyes y demás que hay con relación a la adaptación, podríamos decir que es consistente, que es completo, etcétera. Sin embargo, falla a la hora de que operan los programas en campo, ¿no? Hay todavía una distancia importante que tendría que estarse trabajando. Y bueno, ahí le dejo en esta parte y me salto a esto ya para centrarnos un poco más a la parte de agricultura. Y bueno, lo primero es reconocer que la agricultura, pues por una parte, sí depende, pero también es una fuente importante de estos servicios ecosistémicos, ¿no? Y bueno, estas prácticas, ¿sabe? Pueden ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático otra vez en el largo plazo. Hay distintas acciones que se pueden hacer, como, sobre todo para pequeños productores, desarrollar tecnologías, recibir apoyo gubernamental, que se tenga acceso a crédito, por ejemplo. Esta parte de seguros contra riesgos es muy importante. Y lo otro, cómo adaptar las prácticas de esta gestión agrícola hacia esa idea de la adaptación basada en ecosistemas. Y bueno, también lo otro es que, como ya comentábamos, los co-beneficios de la ave, que tienen que ver cómo garantizamos sus medios de vida, ¿no? Y que estas prácticas agrícolas que realicen, pues estén basadas en la agrobiodiversidad, es decir, no una idea de monocultivos, etcétera, revolución verde, sino pensar ahora en agrobiodiversidad y cómo esta agrobiodiversidad puede manejarse para fortalecer los servicios ecosistémicos. Y bueno, se considera que esta ave, sobre todo, es muy importante para los pequeños productores que se encuentran en situaciones de pocas posibilidades de acceder, por ejemplo, a créditos, a insumos y a otros elementos que son necesarios para la producción agropecuaria. Y bueno, si nos ponemos el ojo hacia la parte de la agricultura, pues esta ave puede definirse como esas prácticas de gestión agrícola que utilizan o aprovechan la biodiversidad o los servicios o los procesos ecosistémicos, ¿verdad? Para ayudar a los productores a aumentar la capacidad de sus cultivos o el ganado o la actividad productiva que realicen para adaptarse al cambio climático y la variabilidad también que hay en el clima, ¿no? Y bueno, sus beneficios también están ahí a un lado, que sus medios de vida, que aumentar seguridad alimentaria, diversificar fuentes de ingresos, aprovechar conocimientos locales, usar insumos locales, que eso es un punto muy importante, porque entendemos también que no todo el financiamiento va a poder dar para realizar distintas acciones o prácticas de arte, ¿verdad? Y bueno, considerar sus realidades socioeconómicas. Y bueno, ahora sí entro al terreno de saberes, ¿sí?
que es un proyecto que aunque tiene varios años gestándose, ideándose y buscando socios y demás, al fin inicia su proceso formal en julio del 2023, es decir, mediados del año pasado. Y bueno, se concibe el proyecto así como con este término, es una planeación territorial, ojo, va al territorio, e innovación financiera, va la parte de los recursos del financiamiento, para incrementar la resiliencia de México al cambio climático. Es decir, procesos de adaptación al cambio climático, pero de pequeños productores, ¿sí? Eso es a lo que se refiere Saberes. Y bueno, opera en México desde ese tiempo bajo el liderazgo de WRI, pero también lo hace con distintos socios. Está en la parte financiera trabajando el BID y ya como socios en las distintas regiones está UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, que es el IICA, también está IASA, que es el Instituto Internacional para Análisis de Sistemas Aplicados, y el Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental, que es GAIA, también con acción en distintas entidades del país. Bueno, ¿qué es lo que justifica la presencia o el trabajo con saberes? Bueno, pues primero como entender un poco cuáles son las condiciones actuales de México y sobre todo las condiciones actuales en las que viven los pequeños productores. Yo comento con algunos estudiantes también que no es necesario hacer grandes estudios científicos, ¿verdad? Para entender cómo, por ejemplo, el problema de la sequía afecta no solo a la producción agrícola, sino también a la vida en las ciudades, ¿no? Entonces, están latentes y visibles esos problemas. Entonces, tenemos fenómenos climáticos extremos que cada vez son más frecuentes, tenemos dificultades para acceder al financiamiento, también tenemos cultivos y actividades productivas que se encuentran o se ubican en tierras con escasa productividad. Tantísimos años de producción, a lo mejor sin sistemas adecuados o pensados en los ecosistemas, ¿verdad? Pues han llevado a una degradación, sobre todo del suelo, ¿sí? Que es nuestra base para la producción agrícola y ganadera, por supuesto. Y bueno, básicamente lo que intenta saber es atender problemáticas como esta vulnerabilidad a la que se enfrentan los pequeños productores por cambios en temperatura que cada vez son más altas, lluvias que son muy extremosas, ¿no? En un momento te cae todo el agua del mundo y pues acaba con lo que haya, ¿verdad? También su frecuencia, intensidad, etcétera. La producción también que tienen en condiciones marginales. Recordemos que la gran producción de pequeños productores no se encuentra en condiciones así como ¿cómo les llaman? Estas partes planas, ¿no? Sino hay mucha agricultura de ladera. eh, y pues eso lleva, por ejemplo, si no hay prácticas adecuadas, a que se arrastre el suelo, a que el agua también arrastre el suelo y todo lo que hay por debajo, etcétera. Y bueno, también hay estudios que indican que, por ejemplo, este producto que es importante para el país, que es el maíz, y otros más, van a reducir su productividad en las próximas décadas. Ahí está la nota por si quieren revisarla. Y bueno, lo otro es que en realidad los pequeños productores tienen una capacidad baja para adaptarse al cambio climático. ¿Por qué? Distintos aspectos que juegan ahí, ¿no? Por una parte están sus bajos ingresos, no tienen capital a la mejor de trabajo, sus parcelas son pequeñas, más o menos el promedio en el país es de 2,5, pero encontramos quienes tienen a lo mejor un surco, una tarea de superficie y no más, ¿verdad? Y porque también tienen acceso limitado a la asistencia técnica, mercados y créditos, ¿no? Recordemos que ha habido muchos cambios en la asistencia técnica que va dirigida a los pequeños productores y pues no son tantos los que reciben este tipo de servicios, ¿verdad? Y bueno, también muchos productores dependen de subsidios y bueno, además tienen pocas posibilidades de acceder a financiamiento, ¿no? Recuerden que para acceder a esos financiamientos uno requiere de garantías, a lo mejor requiere de organizaciones que puedan recibir esos recursos, manejarlos, regresarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno,
hay, en lo que se entiende en saberes es que hay oportunidades para atender estos problemas. Número uno, que al menos en este sexenio, las nuevas políticas agrícolas y forestales, pues están centrándose un poco más en las y los pequeños productores. Hay ya estudios e investigaciones, pues que señalan el camino hacia sistemas de producción sostenibles, resilientes, etcétera. También hay nuevas tecnologías que nos permiten hacer diagnósticos, ¿verdad? Tenemos herramientas para hacer planeación territorial y bueno, eso también es importante en un proyecto como este, ¿no? También hay oportunidades para colaborar con las instituciones de gobierno, sobre todo para esta parte del financiamiento, que es lo más difícil, ¿verdad? Para pequeños productores. Y bueno, de alguna forma u otra, la banca de desarrollo en el país ya tiene experiencia en el sector rural. Hablamos, por ejemplo, del caso FIRA, ¿no? Que ya tiene experiencia en el financiamiento para pequeños productores. Y bueno, ¿qué es lo que busca Saberes finalmente? Bueno, pues la idea de Saberes es mejorar la resiliencia y la adaptación al cambio climático de estos pequeños productores en regiones vulnerables del país. Podemos identificar básicamente tres componentes. Uno, que es la planeación territorial y mejora de política pública. Número dos, llevar a la práctica esta adaptación basada en ecosistemas a través de identificar, priorizar algunas prácticas AVE con pequeños productores. Y la tercera es esta parte del mecanismo financiero para los pequeños productores. Y bueno, por ejemplo, algunas de las mejoras en las capacidades de organizaciones y productores tienen que ver con algunas medidas tecnológicas. Está, por ejemplo, ahora mismo diseñándose una aplicación móvil Saberes que va a integrar tanto la parte, digamos, de clima, de características del suelo, de los sistemas productivos, con la idea de ir generando recomendaciones para los pequeños productores, ¿no? Y la idea, pues, es usar esos pronósticos, modelos, escenarios climáticos, etcétera, para monitorear parcelas y para entender por dónde tendrían que ir estas soluciones. ¿De acuerdo? Otro elemento es esta aplicación de las medidas de adaptación. Y bueno, hay una lista como de 50 prácticas AVE, que no son las únicas, ¿verdad? Sí, puede haber muchas más, pero al menos algunas que tienen que ver, por ejemplo, con rehabilitación de suelos, bancos de forraje para el caso de ganado, diversificar parcelas, este control integrado de plagas, ¿no? La parte de humedad, la parte de promover polinizadores, etcétera. Pero está disponible esa información de las prácticas aves identificadas para el proyecto, entonces quien quiera profundizar en esto, pues está disponible esa información. Y la otra que es la parte económica, ¿verdad? Garantías que permitan el acceso a créditos, educación financiera, el trabajo con bancos, intermediarios financieros, el desarrollo de planes de negocio, etcétera. Y bueno, otro aspecto importante es que Saberes está enfocado como a sistemas de producción importantes en el país, importantes por su, digamos, función social, ¿no? Encontramos ahí, por ejemplo, al café bajo sombra, o sea, eso da idea de que son cultivos más en el área agroforestal, cacao también en estas mismas condiciones, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, ¿no? Como son el caso, la misma milpa es un sistema agroforestal, ¿verdad? O el MIAF, que vienen aquí abajito. También se trabajan con agaves, con maíz, sea en milpa o sea en MIAF, con apicultura, con ecoturismo. Nos faltó ahí la parte forestal, pero bueno, son al menos 10 sistemas productivos con los que se están trabajando. Y bueno, ¿cómo es que se ubicaron o cómo o dónde va a trabajar Saberes o está trabajando? Pues bueno, la idea central era por una parte identificar aquellas áreas de alta vulnerabilidad, ¿no? Y también de baja capacidad de adaptación. También una alta biodiversidad y procesos bioculturales. Otro que hubiera presencia de organizaciones de pequeños productores, con socios locales y ONGs con capacidades técnicas y operativas, sinergias con programas gubernamentales, oportunidades para generar modelos de implementación, y se llega a 100 municipios hasta ahora, ¿verdad? En 10 estados. Y aquí está en adelante el mapita para que ubiquen. Y estas son las regiones en las que está operando ya Saberes.
Como podemos observar, está en Jalisco, Michoacán. En el centro está un poco todavía Estado de México, también está Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, también la parte de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche en esta zona. Son, como pueden observar, 5 regiones. Y están ahí pintadas algunas partes de las áreas que son prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Y bueno, ¿cómo lo haces? A ver, es cómo baja a nivel local. Bueno, la idea es trabajar con organizaciones de pequeños productores, eh, sea, por ejemplo, ejidos, comunidades, ¿verdad? Que puedan recibir capacitación técnica y acceder a financiamiento, con organizaciones sociales ya más formales, por ejemplo, estas uniones de ejidos o comunidades, ¿no? La idea es crear vínculos con las ONGs, pues para que se dé esa parte de asistencia técnica y financiamiento. Y también con las organizaciones locales, que para nosotros son muy importantes, que no tienen fines de lucro, perdón, que facilitan esos procesos sociales y brindan asesoría técnica a nivel local, y pues que tienen la capacidad técnica para monitorear y evaluar los resultados de la implementación de esas prácticas AVE. En esta diapositiva presentamos los socios con los que trabajamos ahora. Los socios implementadores, que son los que están a nivel local, a nivel de campo, ¿no? Está de acá para acá UICN, que ya había comentado, IICA, IASA, el Banco Interamericano, una organización GITEC, Gaia, pero también hay socios políticos, ¿no? Están a nivel de gobierno federal, la Semarnat, la Secretaría de Agricultura y otros organismos de interés como INECO, Nahua, CONAFOR, CONAM, CONABIO, etcétera, y algunos otros socios locales, porque digamos que en la parte más alta hay socios que atienden a lo mejor regiones, ¿verdad? O distintas entidades. Pero esos socios a la vez bajan con grupos de organizaciones locales y abajo están algunas de ellas, como Cedicam, por ejemplo, Alternare, que algunos pueden ya conocer, la UCIR en Oaxaca y muchas, la USAID en Oaxaca también, la TOSEPAN en Puebla y otras más, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se implementa el programa? ¿Cómo está ideado el programa? Bueno, una parte importante, como decíamos, es la parte territorial, la planeación territorial del uso del suelo. Y para eso contamos con los socios implementadores, los socios políticos a nivel de gobiernos estatales y federales y los socios locales. La idea es que a partir de modelos prospectivos de esta evaluación integrada para la adaptación al cambio climático, pueda incidirse en los mecanismos y políticas regionales que se orientan a esta resiliencia regional. Es decir, cómo hacemos planeación para uso del suelo, cómo implementamos prácticas AVE, cómo accedemos a esos mecanismos financieros, pues la idea es que se pueda trabajar en este nivel. Pero a la par, eso es como en un trabajo más digamos, en una escala superior, ¿no? O con estos organismos. Pero a nivel local, están las organizaciones sociales y las ONG locales. Hay asistencia técnica y apoyo local, por supuesto. Se hace promoción comunitaria, asistencia técnica, y la idea es llegar a estas organizaciones de base que les llaman algunos para tener planes regionales de adaptación comunitaria al cambio climático. Entonces, vienen prácticas AVE para pequeños productores, pero también vienen mecanismos de financiamiento a nivel subregional. Entonces, están aquí los 3 elementos: la planeación, las prácticas AVE y el financiamiento. ¿Okay? Y bueno, ¿qué se espera con el proyecto? Bueno, está aquí anotado, pues sí, mejorar la gobernanza. Les comentaba que es muy importante. Ay, creo que hay un sonido. Ahora no Alba, está. creo que tienes el micrófono abierto. Creo que no sé qué. Bueno, voy a intentar seguir. Bueno, entonces les decía que la parte de gobernanza es fundamental. Hay algunos comentarios en el grupo Saberes, ¿no? Dicen, ¿cómo tú puedes trabajar en una parcela con un productor, a lo mejor control de plagas, etcétera, si tu vecino que no está en el proyecto o una comunidad cercana no lo está haciendo? Entonces, eso requiere de acciones de gobernanza para ponerse de acuerdo y entonces jalar todos hacia el mismo lado, ¿no? No, o incluso
si tienes a un grupo de productores o una comunidad tierras abajo y los que están tierras arriba no hacen acciones de adaptación, ¿verdad? Pues repercute en los que están abajo de la cuenca. Entonces, por eso son importantes los mecanismos de gobernanza y su fortalecimiento, que no solo lleguen a las organizaciones participantes, sino de alguna forma a través de esta parte de planeación que se pretende hacer en otro ámbito, pues se pueda ir también jalando para esa mejor gobernanza. Con la idea de fortalecer procesos de organización, esquemas de organización y planificación territorial y mejoras en procesos de diálogo con las autoridades. De hecho, esta parte es la que más me toca a mí llevar, el poder realizar mesas de diálogo a nivel estatal con entidades federativas y distintas áreas de su haber, ¿verdad? Y con la academia, con organizaciones, etcétera, para poder hacer estos ejercicios en este nivel. Y la idea o la intención del proyecto es sí implementar esas prácticas, ¿verdad? Que sean apropiadas para los sectores agrícolas, forestales, y nos faltó aquí el ganadero, en al menos 300,000 hectáreas en 5 años, que es lo que operará el proyecto. También atender al menos 6,000 productores, los 10 modelos de producción sostenible que ya comentamos, financiar al menos 50 empresas forestales y agrícolas, habilitar acceso a financiamiento para 3,000 personas productoras y fortalecer capacidades de al menos 200 personas que tomen decisiones a nivel nacional y subnacional, es decir, a nivel de Estado sobre todo, ¿no? Entidades federativas. Y bueno, aunque yo hago la presentación ahora, pueden entrar a la página de WRI. Ya se está trabajando una página de saberes, ¿verdad? Para tener más información, pero quienes lideran el proyecto en WRI son Javier Warman y José Iván Zúñiga. Y bueno, para cualquier interés que tengan en mayor información, en conocer cómo va avanzando el proyecto, pues estamos abiertos. Ya se estarán programando a lo mejor algunos eventos de capacitación, reuniones a nivel estado, etcétera, por si tuvieran también interés. Y bueno, es también además, y aprovecho este espacio para invitarlos a conocer el proyecto. Les decía en un inicio que un reto que tiene el programa es trabajar con jóvenes, eh, porque quienes forman las organizaciones locales, fíjense, son más personas adultas. Recordemos que quienes están trabajando en campo, ¿verdad? Los productores, los agricultores, los ganaderos, son personas que están entre 45, 65 y más años, ¿no? Y hay pocos jóvenes que se interesan en trabajar en la agricultura y en la ganadería. Entonces, para nosotros es muy importante tener estos ejercicios de comunicación, de diálogo con los jóvenes, porque pues, quizá tengan mucho más idea, ¿verdad? De cómo llegarle a los jóvenes. Eso es algo que estamos nosotros intentando hacer. Ya hay cuestiones de salvaguarda aquí en WRI y en Saberes para poder trabajar las cuestiones de género, de equidad, también para poder incluir a los jóvenes, ¿no? Y bueno, eso es en realidad lo que tengo ahorita para mostrarles. Perdón por las distracciones, pero bueno, estoy en casa, ¿no? Si hubiera algún comentario, pregunta, recomendación, sugerencia, bienvenidos todos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y pues abrimos el espacio para las preguntas y respuestas. Les pido muy atentamente que levanten su manita o pongan su pregunta en el chat y vamos a irnos en orden. Ok, de entrada ya veo que Andrés tiene su mano levantada, así que adelante. Buenas tardes a todos, días, perdón. Bueno, Algo que entendí un poco de todo lo que se presentó, saberes, todos los programas que se han hecho, los modelos teóricos que hay respecto a algunos temas, ¿cómo es que se implementa en la economía circular? Porque a lo que entendí, hay fomentos de la economía circular en saberes, pero ¿cómo es que la vamos a fomentar aquí en México? Porque sabemos que la economía circular, si bien se sabe, es una economía muy europea, muy de primer mundo, y México es un país en vías de desarrollo.
que es verdad que tiene un sistema jurídico, político muy innovador de primer mundo, pero pues en la ejecución de las políticas todavía somos un tercer mundo. ¿Cómo es que vamos a pasar a considerarnos un primer mundo implementando este modelo económico? Sí, yo creo que todavía no tenemos grandes avances. Los avances son muy locales, muy a nivel de organizaciones específicas que sí están trabajando. Pero lo que decía al inicio, ¿no? Quizá México tenga políticas o leyes que están como orientadas a estos temas, ¿no? Todavía no específicos en la economía circular, pero sí que van a ese camino. Pero el problema es cómo las alineamos, cómo hacemos transversales estas cosas. Y yo pienso que sí es importante que nos sumemos todos, no solo a nivel de productores, también de consumidores, de industrias, de gobierno, etcétera, para hacer esta idea de la economía circular una realidad. ¿Cómo cerramos esos círculos, no? ¿Cómo no dejamos escapar aquellos productos, subproductos que nos van quedando en todo el proceso? Entonces, creo que sí tenemos que entrarle todos, sí hacer un esfuerzo. Yo pienso que hay eventos que organiza, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Dirán, no servirá de nada, pero al menos hay foros importantes sobre esos temas que vale la pena también que podamos incluirnos y hacer valer esta voz, ¿no? Insisto, necesitamos participar todos, necesitamos que se alinee, nos haga transversal, sea política, sean acciones o lo que sea, ¿verdad? Para que podamos caminar todos en el mismo camino. Y bueno, no digo que no lo vamos a lograr, tenemos que poner mucho esfuerzo, pero hay que empezar a trabajar. Creo que desde la pequeña agricultura, ganadería, etcétera, esta idea de la economía circular puede empezar a jalar si como que hacemos esa conciencia en los productores, ¿no? Ya, por ejemplo, esta parte de la agricultura de conservación es un buen inicio. Recuerden que esta parte de la agricultura, pues, implica no tirar todo el rastrojo, incorporarlo al suelo, ¿verdad? Toda la parte de los estiércoles, incorporarlos a compostas, etcétera. Entonces, creo que ahí puede lograrse mucho en esos pequeños agricultores y ganaderos, pero nos falta escalar hacia los otros sectores. ¿Qué hay con la parte de agroindustria? ¿Qué hay con otros sectores de las industrias? De la construcción incluso. Sí tenemos todavía mucho trabajo, ¿no? Muchas gracias. Voy a leer dos preguntas que están en el chat y las voy a combinar, y luego vamos con Andrés. La primera pregunta es de Alexis Romero. Dice, ¿alguna sugerencia para trabajar desde instituciones educativas? Y Jacqueline nos pregunta, ¿cuáles han sido las dificultades para acercarse con los agricultores y poder convencerlos de cambiar su forma de producir? Ok. Instituciones educativas. Nosotros no hemos hecho mucho, pero sí estamos buscando estos enlaces con la academia, sobre todo con quienes tienen investigaciones desarrollándose en estos temas de adaptación y pequeños agricultores y sistemas productivos. Ya estaremos haciendo trabajo en mesas de diálogo para poder involucrarnos. Yo pienso que de ahí podemos avanzar un poco más, ¿no? Sí, fíjense que hay organizaciones locales que tienen ya a jóvenes que realizan un tipo de estancias, de servicio social, algo así, con las organizaciones, por ejemplo, en la parte de agronegocios. Creo que ese es un muy buen inicio, un buen indicio para poder empezar a trabajar con instituciones educativas, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos para que en esas actividades que estamos realizando, pues se puedan ellos sumar con la parte técnica, incluso no solo recibir la parte técnica, sino que los estudiantes pues también entiendan un poco más cómo es la dinámica social productiva de estos pequeños productores y pues de ahí puedan salir cosas. Insisto, solo tenemos una experiencia en el caso de Oaxaca, con chicos que están haciendo este trabajo con agronegocios, pero yo creo que se puede avanzar más, por ejemplo, en estas partes de innovación, ¿no? Tecnológica. Y la otra, a ver, ese me pasó, Las dificultades para acercarse a dificultades agricultores, pequeños. cambiar de opinión. Sí, fíjense que esta idea de que haya socios muy locales y organizaciones locales que ya hayan trabajado con estos socios ayuda mucho, porque hay organizaciones que ya tienen trabajos con estos productores de muchos años y eso ayuda mucho eh, porque ya hay gente que no, usa normalmente, por ejemplo, compostas o bioles, etcétera. Hay gente que ya hace el trabajo de como estas
de milpa, ¿no? De tecnologías que se están rescatando o que pensarían que no, pero sí de milpa, de policultivos. Hay también trabajo ya en el caso de Tlaxcala de rescate de este sistema que le llaman el Metepantle, ¿no? Que también combina maíz con agaves. Entonces, creo que hay como que un cierto avance por el hecho de que las organizaciones locales ya tenían trabajo en las regiones. Y eso ayuda mucho. Si tuviéramos que empezar de cero, quizás sí costaría más trabajo, ¿no? Pero no es como, insisto con los compañeros en saberes, ¿no? No es un programa de gobierno que llega y va a ser parejo a todos, ¿no? Es un programa que llega a organizaciones que ya están trabajando y eso te allana mucho el camino para poder empezar con otro. Lo que sí estamos trabajando y cuesta un poco de trabajo es esta parte de la gobernanza y de una planeación más territorial, ¿no? No ver solo la parcela acá, sino ver las parcelas que hay en la localidad y las parcelas a lo mejor que hay en una región. Eso sí es un reto todavía para nosotros. Confiamos en que estas, por ejemplo, herramientas que se están diseñando nos ayuden mucho a sensibilizar de qué es lo que pasa en una cuenca, en una región, ¿no? Muchas gracias. Vamos con Andrés Valenzuela, después Alejandro, luego Fernando y Cintia. Y de ahí vamos a pasar a una pregunta del chat y luego Dulce. Adelante. Bueno, buenos días. Primero que Bueno, nada, concuerdo con lo que dijo ahorita de cuando hay eventos en espacios organizados por gobierno, si bien las acciones que se toman después no son tal vez suficientes para apoyar como se debería, es importante que se hable y que se den los espacios para que personas como ustedes con ese tipo de iniciativas abran la conversación y que más gente logre interesarse y a lo mejor incluirse, ¿no? A lo mejor no tienes el apoyo literal directo de gobierno, pero tienes el espacio para que más personas puedan enterarse. Mi pregunta va por el lado de cómo el apoyo de saberes podría ayudar a la revalorización de la producción agrícola, porque ahorita buena parte de los agricultores están en una incertidumbre muy grande respecto a los costos de producción y el precio final al que venden su producto. Y creo que en parte es una de las razones por la que muchos jóvenes tal vez no se interesan en producir ellos mismos, por ejemplo, tener sus propias tierras o trabajarlas ellos mismos, porque hay una incertidumbre muy grande de si va a ser rentable o no a final de año. Precisamente por los temas de cambio climático es buena parte de esta incertidumbre, pero creo que mayormente es por temas de la poca intervención de gobierno en cuanto a el manejo de los precios del producto. claro, es como un reto otra vez para saberes el trabajo con los jóvenes, ¿no? Les comentaba esta experiencia en Oaxaca con chicos que están trabajando con agronegocios. Creo que eso ayuda mucho como ir abriendo ese camino, ¿no? De si es buena opción o no es buena opción. Ahora, en otro momento tuve la oportunidad de trabajar con, con una organización internacional también, tratando de evaluar o conocer precios o costos de producción, mejor dicho. También lo hicimos con el gobierno del estado de Guanajuato. Y de nuestra experiencia, y la voy combinando porque creo que nos sirve para esto. Hicimos análisis, sobre todo de la parte ganadera que más me tocó a mí llevar, análisis de costos de producción en ganado de engorda, ganado bovino. Para mí los resultados fueron muy interesantes porque, por una parte, no necesariamente quienes compran todos los insumos y tienen pues una mayor capacidad, ¿verdad?, instalada, tienen mejores ganancias. Lo que yo observé, y espero en algún otro momento si hay oportunidad les pueda compartir, es que quienes realizan prácticas, yo confieso, en ese momento que hice ese estudio no sabía que eran prácticas AVE, ni sabía de soluciones basadas en la naturaleza, etcétera. Pero ahora que lo entiendo, quienes realizan ese tipo de prácticas son los que al final tienen mayor rentabilidad. Por ejemplo, visitamos a un ejido que tiene ganado bovino y lo que ellos hacen primero
es regular su capacidad de carga, mecanismos de gobernanza, ¿no? Ya saben cuál es el máximo que tienen que atender. Número 2, hay en lo local una especie de agave por ahí que utilizan para alimentar al ganado en épocas de estiaje. Entonces, eso baja tremendamente sus costos de producción, muchísimo. Y aunque quizá no produzcan en gran cantidad, lo hacen de manera muy rentable. Bajos costos de producción, eso también es una realidad. No podemos incidir en los precios, pero sí en los costos de producción. Si tú incides en tus costos de producción, a lo mejor esa brecha que hay entre el costo y el pago, ¿verdad? El precio, te dé tu margen de ganancia. Una experiencia. Otro productor, ese ya único productor, él sí cierra su ciclo de producción. Es decir, estos chicos solo venden becerros para engordar, ¿no? Novillos. Este otro productor cierra su ciclo, produce sus becerros, los engorda y listo. ¿Qué es lo que él hace? Tiene sistema extensivo, por supuesto, que puede tener ciertas contradicciones, ¿no? Porque dicen, ¿para qué tanta tierra para producir animales? Pero bueno, tiene su sistema de producción extensivo. Ha hecho resiembra, entonces tiene un buen pasto. Eso también ayuda a la humedad, etcétera. Tiene, por supuesto, sus eh, cuadros, ¿no? Así, sus, donde va metiendo el ganado, donde lo va rotando. Tiene también una innovación que él considera, introdujo un pasto en una superficie pequeña que tiene, hace captación de agua, y en esa captación, o con esa captación, riega esos pastos gigantes africanos, los ensila, y eso también le ayuda a la alimentación del ganado. Sus costos de producción son muy bajos, hace innovación, como cierra el círculo o el ciclo de producción, tiene mejores ganancias al final de cuentas. Entonces, yo creo que habría, por eso decíamos que hay lagunas de conocimiento y que tenemos que medir qué efectos producen estas prácticas AVE para poder tener elementos y decir, te conviene aplicar estas prácticas porque bajas costos de producción y en consecuencia tus ganancias pueden ser mejores, ¿no? Eso es como una partecita. Lo otro es que hay, ahorita por ejemplo nos comentaban, fuimos a Tabasco, el precio del cacao está por las nubes. Es muy cíclico, porque antesito estaba por los suelos y ahorita está alto. Pero también hay que aprender como que a hacer en este ejercicio de planeación qué sembramos, qué no sembramos. Por ejemplo, el caso de Jalisco, ustedes saben, todo se está llenando de agave. Va a llegar un momento en el que se saturará el mercado y consecuentemente los precios van a bajar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para organizar escalar al menos esa producción? Se requieren mecanismos de gobernanza. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Hay que hacerlo si es que queremos acceder a buenos precios y a tener mejores ganancias. Y eso requiere mucho, mucho trabajo, ¿no? No digo que es fácil, pero hay que empezarle, ¿no? Y bueno, en eso ayudarían mucho los gobiernos. Ahorita vienen muchos cambios, no sabemos cómo va a quedar la cosa, ¿verdad? Pero al menos sí tenemos ese contacto con el nivel federal, al menos con Agricultura y Semarnat. Y bueno, nuestra idea es seguir trabajando con ellos para poder, si no cambiar las leyes, al menos sí orientar un poco hacia esa idea de la adaptación y qué beneficios puede tener, ¿no? Y sobre todo, les decía, este reto de ir incluyendo a los jóvenes. Ejercicios como estos de agronegocios, yo creo que pueden ayudar. Nos decían en alguna organización, ¿qué es lo que le llama la atención a los jóvenes? Las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, quizá podamos meterlos ahí en estas apps, por ejemplo, ¿no? Bueno, quizá pudieran entrar a esto de las apps, a empezar a lo mejor y que ya fue una idea de ahí en Oaxaca sobre todo, de que puedan ayudar a hacer videos, a difundir las experiencias, que a lo mejor sea una forma de ir entrando en que ellos se puedan interesar, ¿no? Pero bueno, hasta ahí vamos. A mí me encantaría hacer una encuesta con ellos para saber qué les mueve, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Qué piensan? Pero ahí lo tenemos pendiente. Muchas No sé, gracias. ¿sí? Vamos con Alejandro y luego Fernando y luego la pregunta del chat de Ángel Figueroa y finalmente Paulina. Gracias. Buenos días, pues primero, pues su información, pues muy chida, la verdad, me gustó mucho, básicamente porque yo en la universidad
hice mi servicio social en un campo agrícola también de aquí por Mazatlán. La comunidad se llama Barrón. Uno de los problemas, bueno, el principal problema que vimos ahí era el uso excesivo de agroquímicos, que ya iba afectando tanto en el costo de producción como en la salud del mismo producto, como de los jornaleros, porque ellos pues sabían, se sentían mal cuando lo aplicaban y todo. También al momento del desecho de los ya envases, pues ya acabados, las mismas personas que se los daban no les decían adecuadamente lo que se debe de hacer con ese desecho. Mi pregunta pues va más o menos a eso. ¿Cómo se podría hacer para que tanto entre los tres niveles, que sea como gobierno, la distribuidora, no sé cómo decirlo, la que da el agroquímico, el producto que se va a utilizar, se dé como que una información correcta para que los mismos jornaleros sepan cómo utilizar este producto tanto en cantidad como al momento de desecharlo? Porque en pláticas con ellos nos decían que las mismas personas que les vendían el producto le decían de que una vez que se utilizara, lo enterraran y lo quemaran. Y pues ellos en la comunidad, justamente a un lado tienen un río en el cual usan pues para pescar y todo eso, y pues También. prácticamente ese químico va llegando después al río. Y pues esa era mi pregunta. Gracias. Bueno, fíjate que Sanidad Vegetal tiene programas para el qué hacer con los envases, ¿no? Yo no sé si hay contacto de ellos con Sanidad Vegetal, pero sí me ha tocado ver aquí en el centro que tienen contenedores y que esos los recoge la misma empresa una vez que ya están llenos, ¿no? Entonces sí tendría a nivel, si son ejidos, ¿verdad? Pues a esos niveles poder tratar con los propios distribuidores, ¿no? Para que hagan ese trabajo. Y en la medida de lo posible, entablar comunicación con Sanidad Vegetal para que pueda hacer ese vínculo o para que pueda apoyarlos con eso. Y sí, este uso de agroquímicos, yo creo que todavía nos va a durar un buen rato. Esa idea de la revolución verde no se ha ido, está. Hay mucha reticencia, sobre todo en los grandes productores, ¿no? Para poder regresar un poco a la parte pues, más natural, más, si no orgánica, más agroecológica, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que empezar a trabajar con esas personas, como que ir haciendo conciencia de por qué sí, por qué no esos agroquímicos, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y cuesta trabajo porque fíjense que ese caso no recuerdo si fue Tailandia, un país asiático, que su política pública la cambió a todo orgánicos. Y fue un desastre porque no pudieron avanzar, no pudieron lograr las producciones requeridas, ¿no? Entonces tampoco es que de la noche a la mañana ya cambiemos orgánicos, ¿no? Sino hay que tener un plan así a mediano plazo que vamos a hacer para ir bajándole a esto, ¿no? Y es lo que podría yo comentar. Ya, gracias. Vamos con Fernando. Hola, buenos días a todos. Eh, Buen día. Más que nada, pregunta sería un comentario desde lo que hizo del inicio acerca del ecoturismo. Yo pienso ahí, por ejemplo, que el ecoturismo es algo muy importante para todos los seres vivos y para los humanos que queremos hacer pues un cambio en el medio ambiente, cuidarlo. ¿Por qué? Porque a través del ecoturismo nos podemos acercar a la naturaleza, conocerla y pues de esta manera actuar en situaciones climáticas pues que se requieran. Yo soy ingeniero agrónomo, zootecnista, al igual que usted. Me ha tocado estar en contacto con ganaderos, con agricultores, pues que es muy difícil que ellos cambien su cultura de cómo hacen las cosas. ¿Por qué? Porque lo han venido aprendiendo a través de generaciones, a través de conocimiento empírico, y lo hacen porque así lo hacía su papá, porque así lo hacía su abuelo. Entonces, muchas de las prácticas son prácticas no sustentables, y ahorita, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, estamos viviendo pues una sequía ya ni siquiera extrema, es una sequía excepcional. Las presas están por debajo del 10% de su capacidad de retención de agua. Y por ejemplo, ahora que ya es la trilla del maíz, que se siembran miles de hectáreas de maíz aquí en el estado,
los agricultores tienen una costumbre muy fea de quemar todo el rastrojo, y entonces eso nos eleva las temperaturas y pues cae la probabilidad de lluvias pues por el aumento de las temperaturas. La pregunta es, ¿cómo pues hacerle o cómo le hacen ustedes, mejor dicho, para acercarse a esos agricultores tradicionalistas y cómo le hacen pues para cambiar esa mentalidad? ¿Cómo llegar a ellos? Pues? Sí. Fíjate que como decimos en agricultura, en agronomía, ¿no? Es necesario que vean otras experiencias para que puedan, pues, animarse a cambiar algunas cosas. Eso de las parcelas demostrativas ayuda mucho. El hecho de que uno o dos empiecen también nos ayuda a avanzar mucho. Y sobre todo porque ven por qué sí o por qué no una práctica. Lo ven primero en costos de producción, lo ven en rendimientos a lo mejor, lo ven a lo mejor en que no se pierden cosechas, etcétera. El CIMIT aquí en el centro, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, tiene experiencias, por ejemplo, en esto de la agricultura de conservación. Y ha hecho mucho trabajo, sobre todo en el centro. Sé que tienen hubs en todo el país. Y yo creo que acercarse a ellos y que los productores vean los beneficios que tiene, por ejemplo, esta agricultura de la conservación, ayuda mucho. Me tocó ver alguna parcela donde me dicen es que aplicamos agricultura de conservación, nos funcionó súper bien, ¿no? Aún 2 años que hubo sequía, nosotros seguimos produciendo bien, ¿no? Aún con sequía. Pero sí, tampoco es como la solución a todo, ¿no? Porque me dicen ya un tercer año de sequía ya no se produjo. Pero al menos 2 años fueron muy buenos, ¿no? Y yo creo que en la medida en la que lo vayamos haciendo todo, y otra vez en que pensemos en que no solo en mi parcela, sino en más parcelas, eso puede ayudar más a captar o a retener más humedad en el suelo. Y sí, lo otro, en agricultura hay muchas prácticas de conservación de suelo y agua, pero nos hemos ido por lo más fácil. Lo más fácil como ollas de captación, ¿no? Cisternas de captación, pero no hemos trabajado en realidad con el suelo. Y creo que ahí, aunque es mucho trabajo, hay mucho que hacer en el suelo. Desde terrazas, desde zanjas, de zanjas así, trincheras, distintos tipos de zanjas. Todo eso puede ayudar a retener humedad en el suelo, ¿no? Pero, y los mismos sistemas de siembra, ¿no? Encontramos una localidad que hace un tipo de cazuelitas, como un pequeño cajetito, ¿no? Para sembrar su maíz y también ayuda para retener humedad. Entonces digo, son prácticas que requieren más trabajo, pero que los productores tienen que ver que funcionan. Si no, no cambian, ¿no? Y por eso también es importante ir incluyendo a los jóvenes, ¿no? Es lo que podría comentar, Fernando. Sí, lamentablemente, pues el agricultor pone pues en prioridad la ganancia, ¿no? La producción, la cantidad de toneladas que producen por hectáreas, que lo que es el mismo ecosistema, ¿no? Y es válido. ¿Por qué? Porque pues es una actividad, pues que al fin y al cabo es una actividad económica. Todos buscamos lo económico, pero pues lamentablemente por la situación climatológica que estamos viviendo ya en la actualidad y que estamos sufriendo las consecuencias, pues es muy serio y es muy alarmante, y es muy importante también que ellos pues aprendan o que les caiga en su cabeza de que no todo es lo económico. ¿Por qué? Porque si entramos en una crisis global seria, ahí sí ni todo lo económico nos va a poder salvar, por ejemplo, de una escasez de agua, o de una ausencia inclusive de agua. Entonces hay veces que tenemos que pensar más en lo que nos puede traer ecológicamente que en lo que podemos ganar. Exacto, sí, sí. Es complicado, pero hay que trabajar esa parte. Muchas gracias. Ok. Disculpen que yo sé que está muy buena la plática, pero tenemos desde hace ratito la pregunta de Ángel y también tenemos que respetar el tiempo de la doctora. Entonces, para ir cerrando, a no ser que la doctora se quiera quedar más tiempo, pero yo sé que pues todos tenemos compromisos, ¿verdad? Entonces, vamos con las últimas preguntas. ¿Cuáles son los indicadores clave que utilizan para evaluar el éxito de las iniciativas de adaptación al cambio climático? Ahorita se está trabajando un índice de capacidad adaptativa.
Ya está concluido la construcción. Ya en otro momento vamos a empezar con el levantamiento de línea base. Básicamente lo que se recoge ahí son datos que tienen que ver con la parte más de, por ejemplo, la parte física, qué es lo que se tiene, la parte social, la parte económica, la parte de ecosistemas. Y la idea es llegar, bueno, de hecho se ha llegado a tener el dato de capacidad adaptativa en un rango de que es bajo hasta bueno y muy bueno, ¿no? El índice de capacidad. Es el único formal con el que trabajamos ahora. Ahora, individual, más enfocados, por ejemplo, a cuántas mesas de diálogo funcionando, cuántos planes de adaptación climática funcionando, cuántos planes territoriales, ¿no? Si bien todavía están a ese nivel, esperamos que con el índice de capacidad adaptativa podamos ir avanzando en datos más concretos, ¿no? Y después en generar esos datos que les decía, ¿no? Más los económicos que también son de interés. Muchas gracias. Vamos con Cintia Paulina y de ahí Leticia y yo creo que ya daríamos por cerrado el webinar. Buenos días. Mi pregunta es, ¿de qué manera el Estado da o brinda apoyo a los agricultores locales? Porque durante la presentación mencionó que quienes brindan mayor apoyo son más que nada organizaciones no gubernamentales más grandes de nivel nacional y también se mencionó que no existe mucha legislación al respecto sobre dar apoyo a agricultores locales o agricultura sostenible, entre otras cuestiones. Y personalmente me parece más difícil que el Estado brinde apoyo cuando no existe legislación al respecto, ya que no existe un fundamento legal que sustente que deben de brindar apoyo, a pesar de ser un tema real y bastante importante, y más que nada en estados como Sinaloa, que es de los mayores productores, hablando de materia de agricultura, en todo el país. Gracias. Sí, es correcto. No hay una legislación específica, entonces no está ese marco que pueda ir bajando. Recuerden que son las leyes, luego vienen los reglamentos, luego bajan a programas y luego a financiamiento, ¿no? Entonces no hay todavía ese esquema. Eh, Está ahorita, por ejemplo, recién salida la ley de alimentación, que tiene un poco de relación, tiene un apartado específico para producción de alimentos, ¿no? Y yo creo que de ahí pudieran empatar. Incluso ir empatando después con alguna ley específica para que pequeños productores. Pero eso está pendiente todavía. Lo que hay ahorita, como recordarán, sobre todo está en la parte de bienestar o en esa idea de proyectos prioritarios, de programas prioritarios, que tienen que ver con producción para el bienestar, sembrando vida específicamente. Y en el caso de Semarnat, la CONAFOR tiene otros programas específicos, sobre todo en la parte forestal, pero también en lo que es la zona de influencia de eh, estas áreas de adaptación, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre ahorita, de conservación, estas áreas de conservación. Este, También tienen algunas cosas. Está este proyecto que recién conocimos de territorios productivos sustentables, que también parte de la Semarnat. Y bueno, son cosas muy específicas y no abarcan a todo el país, ¿no? O sea, son muy localizados. Y efectivamente, falta avanzarlo. Lo que pueden hacer las organizaciones locales lo hacen con los recursos limitados que tienen, porque todas se manejan con financiamientos, sobre todo externos, ¿verdad? De ahí van jalando recursos para trabajarlo. Y a nivel local, perdón, estatal, hay algunas entidades que ya tienen programas específicos. Por ejemplo, he encontrado que Tlaxcala y Oaxaca tienen programas específicos para maíz, ¿no? Hay otros estados que tienen ya financiamiento específico para adaptación. Infortunadamente, muchos están en la parte de agroindustrias, pero no a nivel de pequeños productores. Pero bueno, ya es algo, ¿no? Pero sí, falta empatar toda esa línea, como tú dices. Por eso decía al inicio de transversalizar ese día de adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Que todos los programas tengan presente esto y cómo lo incorporan a sus propios, sus reglas de operación y demás, requisitos y demás, ¿no? De acuerdo. Bien, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, vamos con Leticia. Ok, buenos días. Primero que nada, muchas gracias, doctora, mucho su presentación. Y bueno, hablando sobre lo que vimos, entiendo que Saberes inicia como con mesas de diálogo, ¿no? Para poder contextualizar dentro de cómo está la región.
y poder identificar qué se está haciendo ya o qué se hace o qué está dentro de la política pública respecto a la agricultura y pues ya ahí bajarlo como ese transversal, ¿no? Ya sea como cultivar la tierra a través del respeto y el conocimiento de estas prácticas de adaptación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo esto es sostenible a largo plazo? Porque a lo mejor mientras estas saberes dentro de la comunidad o dentro de estas pequeñas, de los pequeños productores, incidiendo cómo esto se hace sostenible. Esa es mi pregunta. Mm. Es de que se ha platicado mucho en saberes, ¿no? De que el proyecto pues tiene una vida de 5 años, pero ya están como pensando en que haya una segunda parte, ¿no? Pero, independientemente de que haya o no una segunda parte, creo que si ahora podemos dar resultados y que los productores vean que la adaptación basada en ecosistemas sí les ayuda en sus sistemas de producción, eso va a ayudarnos a avanzar, ¿no? Que aunque se acabe el proyecto, puedan seguir. Lo otro, esta idea de la gobernanza creo que es básica. Si a nivel local, regional, etcétera, se logran fortalecer esos sistemas de gobernanza, creo que eh, haya o no presupuestos así formales como estos de saberes, pueden buscarse las alternativas para seguir financiando, si es que se requiere, algunas actividades, algunas prácticas. O bien, ya que los productores estén conscientes, como dice algún compañero, ¿verdad?, de que sí funciona, pues entonces que lo sigan haciendo. Esa es la apuesta de saberes, que no hacer una planeación de mediano y largo plazo para que los productores puedan seguir con esta idea de la adaptación basada en ecosistemas. Yo espero en un par de años al menos poderles compartir información de lo que se haya logrado, se esté logrando y pues constatar de si sí o no es funcional el sistema o esa idea de la ave, ¿no? Ujú. Gracias. Bueno, pues con esto, tenemos una última pregunta, no sé si la abordamos de una vez, vale. Entonces Adelante. ya esta es la última, ahora sí, Ramón, adelante. Bien, mi pregunta era sobre la acuacultura, la dejé en el chat. Ok. Bien, ¿Existe mi algo pregunta similar es, a salubridad vegetal, pero en la acuacultura para que pueda ayudarnos a conectar con los acuacultores? sí, eso, exacto. A ver, ¿entendí bien? Ahora sí que me podría repetir la pregunta. Bueno, mi pregunta es si existe algo como lo que mencionó sobre salubridad vegetal, salud vegetal me parece. Pero en la acuacultura, que ellos se encarguen de tener el manejo de residuos. Ajá. Fíjate que no estoy muy segura. En Puebla, donde he trabajado más, hay ciertos apoyos para los productores de acuacultura. Este, y la sanidad, pues abarca todos los sectores, ¿no? Agricultura, sobre todo de esta área, agricultura, ganadería y acuacultura. Pero no sé específicamente si tengan algo, pero te puedo investigar si hay algo al respecto, ¿no? Ujú, con gusto. Bueno, entonces creo que ya concluimos con la sección de preguntas y respuestas. No me queda más que agradecer nuevamente. Yo creo que de aquí los chicos ya tienen muchas ideas de lo que queremos proponer. Definitivamente hay muchas áreas en las que falta trabajar, sobre todo en la cuestión de gobernanza, las leyes que hacen que todos estos programas sean realidad, y pasen de ser una idea a una realidad. Entonces, pues nos toca a nosotros desde nuestro trabajo el exigir que esas leyes y que estos proyectos de verdad se implementen. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por compartir su experiencia, por inspirarnos, y pues muchas gracias a todos y todes que están aquí el día de hoy, este sábado. Y pues nada, recibimos sus comentarios a través del Jamboard. Mm, igual si no pueden usar el Jamboard, los pueden dejar acá. Y les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias a ustedes por todo y cualquier información que se requiera, con gusto estamos atentos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Un gusto. Bye.
Muchas gracias, un gusto. Bye. Gracias.